Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de APGRA Boletín Virtual, el programa de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia, una nueva entrevista, y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar al actor, humorista, escritor, cantante, conductor y hasta bailarín, podríamos decir, Álvaro Navia Molina, conocido como Waldo, nacido allá en San José de Mayo, Uruguay, un 1 de septiembre. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que me gustó que destacara lo de bailarín porque es lo que mejor hago, por supuesto. Sí. No podía dejar de nombrarlo, ¿sí? Pero vamos a trasladarnos a un poquitito de tiempo atrás. No vamos a decir mucho para no destacar el tema de la edad, porque somos todos jóvenes acá. Pero ¿qué Bueno, recordás de... ponele. Ponele. Pero ¿qué recordás de la lectura? Perdón, pero viste lo que es lo que armé especialmente para ustedes. No, el Una fondo, biblioteca, no. Esto es. la Yo biblioteca, de- yo te imagino en el taller armándola, clavando clavito por clavito ahí, te quedó genial. Me quedó muy bien. Depende de la nota que tenga, es el fondo que pongo. Muy Si es con bien. mecánicos, pongo un taller mecánico. En este caso, bueno, no, pero la verdad que estaba acorde a la nota que íbamos a hacer. Bueno, perdón. Increíble, no, Vayamos por a lo favor. serio. Vos tomate las libertades que creas. Te iba a Igual trasladar no al... crea que va a ser, igual no crea que va a ser una nota ni didáctica ni Informal. cultural. Vamos, esto va a ser muy informal. Totalmente, lo esperábamos. Pero quería trasladarte, como te decía, a tu infancia. ¿Qué recordás de la Sí. lectura, podríamos decir, antes de aprender a leer, cuando eras chiquitito? ¿Tenés algún recuerdo, alguna emoción que te traslade por ahí a tu papá o algún familiar contándote alguna historia? Mirá, en mi casa, yo vivía en San José, en la Sí. época donde los libros eran lamentablemente tenían mucho más protagonismo que ahora, que ya pasaron a lo virtual. Y, bueno, por ejemplo, en mi casa, yo vivía con mi mamá, mis papás ya estaban separados de muy chiquitos, y mi abuelo nos contaba historias, nos tocaba la guitarra y nos contaba historias. Y además, muy chiquitos, él era dibujante, mi hermano también y mi papá, y mi abuelo no solo que contaba las historias, sino que las iba dibujando. Ah, genial. Eso, eso fue el primer recuerdo que yo tengo, y después también tengo un lindo recuerdo que mi mamá, cada vez que nosotros, o que teníamos que ir al doctor, o algo importante, viste, que al dentista, o salíamos de ahí y nos decía, como te portaste tan bien, nos íbamos a una de las dos librerías que había en San José, enfrente del liceo municipal, y ahí ella nos decía, elijan un libro, y cada vez que teníamos algo importante nos regalaba un libro. Eh, Así que bueno, yo me acuerdo que teníamos unos libros de tapa dura con figuras, Sí. y ese es el recuerdo muy chiquito de mi encuentro con los libros y con lo que fue la lectura así tan prematura, Y digamos. contanos un poco, Álvaro, de San José, ¿no? De tu casa, no sé si recordarás la biblioteca del pueblo, de la ciudad, un Sí, poco el vínculo con tu familia. Contanos un poco de cómo estaba conformada tu familia. Trasladanos a San José en Uruguay. sí. Bueno, San José, para contarles, es una ciudad que está el que ha ido a Uruguay está entre Colonia y Montevideo. Sí, Para al que ha viajado a Colonia y agarra el auto, vos y vas a Montevideo o a las playas, digamos, de Uruguay, pasás por San José. Está recostado sobre el río de la Plata, frente a la ciudad de La Plata, más o menos aproximadamente. Vos te parás en cualquier playa de San José y ves el río, cuando el río está chato y plano, por eso ves todas las luces de la ciudad de La Plata. Bueno, y San José es una ciudad donde yo me relacioné, por ejemplo, mi familia, ya te digo, mi abuelo dibujante, yo me crié en la casa de mis abuelos, dibujante, y tocaba la guitarra, por eso yo también agarro el tema de la guitarra, y nos contabas esas historias. Mi mamá maestra, o sea que siempre hubo libros, cuadernos. Bueno, en la época de la dictadura, lamentablemente, a mi papá lo destituyen de la intendencia y a mi mamá de ser maestra. sí. Eh, Porque ellos, digamos,
políticamente en Uruguay ellos eran de la izquierda uruguaya, que hoy sería el Frente Amplio, entonces, bueno, todo por problemas políticos ellos los Político. destituyen. Entonces, bueno, también yo tengo una relación después a través de la música y de los libros, por esto que yo te cuento, porque la vida de tus padres un poco van marcando el rumbo de lo que va entrando en tu casa, la música, los libros. En San José también teníamos la gran biblioteca que Sí. existía, era la biblioteca municipal del liceo, y ahí era como la biblioteca, que era también un lugar de encuentro. Ibas a buscar el libro, te anotaban, te lo podías llevar 2 días a tu casa, después lo tenías que devolver o podías ir a Sí. leer ahí. ¿Y qué era lo que te gustaba encontrar en la biblioteca? ¿Cuál es tu género preferido? ¿Te gusta la ficción? ¿Te gustaban las historietas, la historia, los manuales? Digamos, creo que uno va pasando, depende de la edad, va pasando por distintos tipos de libros y la lectura. Cuando yo era chico, por supuesto, me gustaban las historietas. Después fui, en la época del colegio, uno ya ahí ya se enfoca más en los libros que tenés que leer y te mandan a leer en el colegio. Sí, Eh, y esa creo que fue la época donde tuve que ir más a la biblioteca a buscar los libros, ya específicamente ahí hablando de los libros que tenía que leer o que me mandaban a leer. Pero después, por ejemplo, claro, yo me empecé a acercar, por ejemplo, a Horacio Quiroga sí, con los cuentos de la selva o los claro. cuentos de Amor y Locura. Me acuerdo que en el liceo, ya en secundaria, y eso le agradezco, a pesar de que a mí me tocó de primero, segundo y tercer grado, me parece que fue en época de la dictadura en Uruguay, que nos hacían cortar el pelo. Al entrar al liceo te miraban y si el pelo bajaba un poquito de acá, te mandaban para Sí, atrás y tenía que, bueno, todo eso. sí. Pero me acuerdo que en esa época, cuando teníamos, faltaba algún profesor, siempre venía un empleado del liceo y nos leía cuentos de Quiroga. No nos dejaban libres, decían, no, váyanse, no. Y entonces siempre, en la época ya, en esa edad, queríamos los cuentos de amor y locura, yo qué sé, La gallina degollada, Sí, esos cuentos que era como ver una película hoy de suspenso o de terror. claro. Eh, Y y Álvaro, bueno, Álvaro Navia Molina, en el liceo, ¿era buen alumno? mira, empecé siendo un muy buen alumno y a medida que iba pasando la edad, mis notas iban deformándose hacia lo desastroso. Porque, porque a ver, yo fui buen alumno, pero mi vocación siempre fue más fuerte. eh, ¿Qué pasaba? Cuando pasaba algo en el liceo, en la época del colegio, siempre el que descomprimía con algún chiste o con algo que pasaba era yo. O me disfrazaba, tenía un perro imaginario, yo qué sé. Pero siempre fui muy respetuoso y muy querido mutuamente con mis profesores, con mis compañeros. Siempre, no, nunca fui de los quilomberos, no, lo mío era más por ahí me distraía conversando con un amigo, pero siempre fui buen alumno. Y hablaste, recién me diste pie, ¿no? Para hablar de tu impronta, ¿no? Que ya desde chico sabías que estaba para el lado del arte, ¿no? En un Sí. principio sabías que querías ser humorista o no tenías bien definido que si querías ser humorista, actor, cantante o querías fusionar todo. ¿Cómo fue este inicio? ¿Tenías algún referente dentro de, de este arte? ¿Querías invitar a alguien? Contanos un poco. Mira, yo tenía muy marcada tres cosas que quería hacer en mi vida. Y después Sí, yo dije, la vida me va a llevar, viste que en un momento de tu vida, no sé, tenés señales o la vida misma te va llevando a elegir. Yo quería ser maestro, mirá, cura, maestro. ahora cura o actor cómico. Yo nunca quise ser actor dramático. A mí me gustaba ese ida y vuelta con el público desde que Claro, tengo razón, de que yo necesitaba que lo que yo proponía la gente se divirtiera o se riera.
Perdón que Eh, dijiste cura y yo me reí, pero no es por el hecho que cura, no te vea con la sotana, sino que no te hacía ni siquiera tan creyente y estricto. Digo, ¿cómo fue esto de cura? Me da mucha intriga. bueno, en un punto, las tres cosas que te dije, maestro, cura o actor, de lo que yo elegí, tienen algo que ver. Porque, bueno, yo en toda mi infancia y mi adolescencia en San José estuve muy vinculado también a la iglesia, a la Catedral de San José, fui Boy Scout católico, Ok. trabajamos con chiquitos, los llevábamos de campamento, le enseñamos el valor de la comida, el valor de tener una cama caliente, de tener una luz, y cuando te vas de campamento no tenés nada de eso. Pero eh, también en un momento yo dije, me acerqué mucho al trabajo de los curas con Claro, respecto a los chicos, a los pobres, los por el curas lado que, social. por el lado social. Pero bueno, después me ganó la parte de actor, me ganó en mi adolescencia, más que mirar para el lado de la iglesia, miraba más para el lado del boliche, porque, viste, en un momento te parás en la línea del medio y ves que te tironea más. Sí, Y yo, bueno, me tiro más para el lado de salir con mis amigos. Este, y también de formarme. ¿Qué pasa? Cuando yo elegí, dije, bueno, yo voy a trabajar de lo que me gusta, de esto, de hacer reír. Yo necesitaba como, bueno, voy por este camino. Entonces, bueno, empecé a ir al cine, empecé a meterme en la historia de grandes cómicos, yo veía, bueno, y así fue eligiendo y fui armando mi camino, tomé clases de teatro en Uruguay, con grandes profesores, después empecé a hacer teatro, y bueno, y la vida después esa correntada me llevó. claro, tal cual. Es como vos decís, si tenías algún referente, tenías algún actor o algún humorista que digas, bueno, yo quiero ser como él. Por supuesto, bueno, el primero que a mí me subyugó, me rompió la pantalla fue Charles Chaplin. Para mí fue, y Va. después investigué su vida, y él inventó, digamos, lo que es, lo que es el humor, digamos, él frente a cámara inventó, fue un genio. Después me pasó que yo tenía los grandes humoristas de Uruguay, que yo crecí viéndolos, todos los hiperhumor, Espartera, Almada, D'Angelo, una generación de cómicos que trabajaron allá y después también trabajaron acá. Eh, y después, por ejemplo, yo me encantaba un Sandrini, eh, Claro, el me gran Sandrini. gustaba, a mí me gustaba más, y lo confieso, lo digo siempre, a mí me gustaba mucho más Sandrini que un Olmedo, después Sí. Olmedo y Porcel, por supuesto, que me hacían reír mucho. Pero yo, como buen uruguayo, tengo el lado ese también de la nostalgia. Y Sandrini tenía ese humor que terminaba con algo nostálgico Te hacía y llorar con un siempre mensaje. Sandrini. Sí, sí. Sandrini te hacía llorar siempre. Bueno, nosotros, imagínate que uno de los máximos referentes de la música es Alfredo Zitarrosa, para el que está del otro lado, por ahí no lo conocen, pero es un cantante que tiene una melancolía y una carga sentimental y musical en su música, que es un representante. El único país en el mundo donde festejamos la noche de la nostalgia es el Uruguay. Sí. Mirá si El serán 20, nostálgicos. por supuesto, sí, sí. Y en este ir y venir en tu vida, en tus gustos, en tu profesión, hace un ratito hice mención al baile, ¿no? Y yo hice una investigación, ¿no? No te creas que acá no hay una investigación previa, y no solamente por el bailando, en el cual participaste con tu cuñada, si no me equivoco, sino No, que además, con con mi tu mujer, mujer, porque faltó mi cuñada. porque faltó tu cuñada, ahí está, es verdad. Sino que además, en el año 1992, ¿sí? Ganaste el premio Revelación con la murga La Muñeca, ¿sí? Sí, Por señor. tu participación en el baile, ahí en el carnaval. Contanos un poco sobre esto. ¿Eras murguero? Sí, ¿Estabas éramos, cantando? ¿Tocabas la claro. guitarra? No, en el año 92, a ver, el carnaval uruguayo lo que tiene distintas categorías, digamos, del carnaval. Es un concurso allá donde tenés humoristas, tenés los que tocan el candombe, Claro. y después tenés la parte de murga. La parte de murga es muy parecido, digamos, a lo que sería
una comedia musical toda cantada y actuada, con ritmo murga uruguaya. Yo les propongo a los que están del otro lado que pongan murga uruguaya y vean un poquito de qué se trata. Son 17 integrantes que cantan todo el tiempo y hacen una actuación de 50 minutos. Bueno, yo durante muchos años salí en el Carnaval de Uruguay y participé, y ese fue uno de los años que gané. Después también gané con esa murga, se llama La Gran Muñeca. Sí, Gané en el año 96 y fue el último año que hice carnaval. Pero ahí no es tanto bailar, sino es actuar y cantar. También tenés que bailar, pero no, el baile definitivamente no es lo mismo. Está muy bien, es una performance más completa. Saltamos ahora en el tiempo nuevamente, y cuando llegaste a la Argentina, ¿sí? Entre otras cosas, tuviste como una erupción de fama en el programa argentino Videomatch, ¿no? Junto a Marcelo Tinelli, Sí, siendo sí. nominado al premio Martín Fierro Revelación en el 99, pero tu personaje más conocido en aquel momento era Waldo. Sí, señor. ¿Sí? Que Sí. era un antigalán que conquistaba mujeres a través de la ternura, era muy divertido, yo lo recuerdo, Sí. porque disfrutaba mucho en esa época. Ser una persona de 41 años me agarraste en el mejor momento de Videomatch. Claro. Entonces, contanos cómo creaste ese personaje que seguramente venía de antes, ¿sí? No de Videomatch, y cómo creás un monólogo, ¿no? De cómo es que lo escribís, cómo llegás a este Waldo. Bueno, yo en el año 96, me vine a vivir a Argentina por Videomatch. Yo no sabía que era Videomatch y me vi un productor trabajando en Uruguay y me dijo, che, ¿no querés venir a Argentina a hacer un casting para el programa? Y un día caí acá, yo tengo tíos que viven acá, y mis tíos me dijeron, sí, te venís a mi casa. Bueno, el primero que eligieron fue a mí. Y así fue. El 11 de enero de 1996 yo me vine a vivir a la Argentina. Y ya ahí empezamos a grabar cámaras ocultas. Empezamos a grabar debate abierto con el doctor Borocotó. Ahora está de moda entrar en YouTube. Busquen debate abierto con el doctor Borocotó. Era un talk show donde ahí pasaban cosas y ahí yo hacía personajes. Eso fue lo primero que hice. Y también lo primero que yo hice fue Vale Valeria. Yo era el bailarín que estaba atrás de Valeria Lynch en las cámaras ocultas, que me desmayaba y caía por las escaleras y ponía cara atrás de Valeria Lynch y todo así. Bueno, ese mismo año, un día estamos haciendo Videomatch. Yo cuando vine a vivir a Argentina, yo no conocía a nadie, solo a mis tíos. Bueno, y cuando empezó a salir todas estas cámaras que hacían 30, 40 puntos de rating, yo me acuerdo que mi primer encuentro con ser, digamos, conocido, voy al kiosco y el kiosquero me dice, al kiosco que iba a la vuelta a la casa de mis tíos, me dice, no, vos sos el bailarín que está atrás de Valeria Lynch. No, me muero, el de Tinelli. Decile a Tinelli, bueno, y a partir de ahí toda mi vida fue, decile a Tinelli, decile a Tinelli, decile a Tinelli. Tal cual. A Marcelo. Bueno, y Waldo fue un personaje que un día surgió porque me dice Claudio Villarroel, el productor, me dice, haz el personaje ese, el que toca la guitarra y que canta, ese que es medio loquito, que grita, armátelo el personaje. Y yo, los personajes, cuando los armo, le doy como una personalidad que trato de que tengan un poco de pasado. Yo me imagino dónde viven, en qué barrio, cómo habla, el ritmo en el que hablan, el tono en el que hablan, cómo se relacionan con la gente. Bueno, Waldo se relacionaba a través de la música y lo que le proponía a Marcelo, Waldo le decía, Tinelli, te traje una vecina mía que canta. Ah, bueno, decía Tinelli, no, pero sí, es una vecina que canta, mirá que canta bien. Y Marcelo decía, bueno, que entre. Y entraba Celia Cruz, ¿entendés? Entonces, Marcelo decía, pero escuchame, Waldo, esta es Celia Cruz. Y yo le decía, no, es igualita, pero no es. Bueno, y al final descubríamos que era Celia Cruz. O yo qué sé, o Víctor Heredia. Y yo decía, no, tengo un tío que arregla auto y quiere cantar. Y entonces yo le proponía ponerle a Víctor Heredia, a Montaner, a Paralamas, a Los Pericos, todos los que vinieron, y yo le decía, mirá, hay que hacer este sketch. Y sabes que todos me decían, sí, me encanta. ¿Y vos querés que yo me disfrace? No, tanto no, pero bueno, seguí el jueguito, y aparte yo le decía, pará, porque en la canción tienen que hacer
que era lo de Waldo. Claro. Y bueno, y así fue, después terminé cantando con gente que nunca me imaginé que iba a cantar y que iba a compartir, yo que sé, ensayos con ellos y conocer, viste que en un ensayo de 2, 3 horas, después cortás y te pones a conversar un poco de la vida de uno. Yo le contaba que era de San José, Celia me contó su historia, por ejemplo, Celia Cruz de Cuba, de cómo salió, de su marido. No, una locura. Increíble. Una locura. Te iba a decir, Waldo, mira, Álvaro, muchas bibliotecas, ¿sí?, poseen un servicio de internet gratuito para la consulta de audiovisual y en algunos casos poseen hasta un catálogo sobre determinada temática audiovisual. Como Waldo, participaste en este segmento humorístico, vos me dijiste que le dabas una impronta, pero cuando llegaste al Gran Cuñado o al Gran Cuñado VIP, tenías que interpretar, por ejemplo, a Carlos Emir o Inés Pertiné, que ya era un personaje que tenía una vida real, una característica determinada. ¿Cuánto te llevaba la imitación en la preparación de un personaje? Porque esto ya era imitar, ¿sí? Y aparte maximizar su impronta. Mirabas videos, interactuabas en duplicar sus movimientos corporales, vos te escribías los guiones, contanos un poco de esto. Bueno, en la época de Gran Cuñado, que fue una época de mucha explosión, digamos, mediática, ese segmento, porque por ahí pasaban todos los políticos. ¿Qué pasa? A nosotros, durante todos los años que yo trabajé en Videomatch, y gracias a Dios en todos los programas que yo he trabajado, nunca nadie te dijo, esto no lo digas o esto sí lo tenés que decir. Importante. Y yo siempre que hice los personajes, yo hice a Inés Pertinet, la mujer de Fernando de la Rúa, y Freddy, que hacía al expresidente de la Rúa, lo tenía tan armado que yo decidí acompañarlo y trabajar para Freddy, porque el protagonista era él, y yo tampoco me interesaba darle una personalidad a la señora de él, porque ella siempre fue perfil bajo, nunca. Entonces yo siempre fui cuidadoso con eso. Cuando me tocó hacer Emir, la gente mucho no lo conocía, y bueno, y era, como tenía una cara tan dramática, era un personaje fuerte, contaba chistes para chicos, ¿entendés? Entonces yo siempre me corrí de la imitación, y cuando me tocó hacer Reutemann, me acuerdo que Reutemann, claro, no hablaba, viste que Reutemann no habla mucho. Entonces le preguntaban algo a Reutemann, me acuerdo que todos trataban de hablar, y me acuerdo que estaba Fátima, que hacía Nache Guevara, todos hablaban, y me acuerdo que Tinelli me dijo, pará, está Reutemann ahí. ¿Usted quería hablar? Y yo dice, sí. Entonces hablaba como si fuese un auto de carrera. ¡No! Y los ojitos, hablaba con los ojos. Siempre traté de no meterme de lleno en la política y que los personajes tuviesen una característica que fuese graciosa. En ese Gran Cuñado, porque yo traté de darle, yo en mi trabajo siempre trato de diferenciarme y de darle un color distinto imagínate que yo trabajo con tanta gente talentosa. En esa época en Videomatch estaban todos, estaba Pablo, Pachu, Freddy, José María, Miguel Rodríguez, estaban todos. Durante todos mis trabajos, yo siempre he trabajado con gente que son muy talentosos. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, yo no voy a hacer lo mismo que hacen ellos, le voy a buscar otro color, otro sonido, otra impronta a los personajes. Porque Freddy es un genio imitando, Miguel Rodríguez es un genio, Martín Bossi, Campi son genios. Entonces yo dije, le voy a dar otra vuelta a esto. Y bueno, así fue que yo siempre trato de diferenciarme y de tener, viste, de prender una lucecita, por lo menos que me miren en el momento que me toque. Claro, tal cual. Álvaro, estás casado desde el 2008 con Vanina Escudero, ¿sí? Y con Vanina tenés 2 bellísimos hijos, Benicio y Joaquina. Sí. A Benicio y a Joaquina, ¿les lees algún libro, algún texto? ¿Le interpretás a algún personaje cuando le lees el cuento? ¿Cambiás la voz? Contanos un poco esa interacción, si es que la tenés con ellos a través de la lectura. Mirá, prácticamente desde que nacieron en esta casa, se canta, se baila y se lee. Desde que ellos nacieron,
todas las noches, y si no lo haces, no se duermen, Sí, hay que leerle un capítulo de un libro a Joaquina y un capítulo a Benicio. hermoso. Todas las noches se lee. A veces, Benicio ya, por supuesto que ya sabe leer, a veces lee él. Joaquina, como su hermano, también lee, ella está tratando, Intenta. inventa, y entonces a veces Benicio es muy fanático de la historia argentina, pero realmente, él está muy comprometido con la historia de Belgrano, le pegó mucho la historia de Belgrano, y las Malvinas. Él tiene una, por eso, porque está muy, muy cerca de los libros. Hay una Sí, cosa que a él lo acercó mucho también a la historia, que es Paca Paca y Samba, lo que han hecho con Samba, con la exacto. historia de la Argentina a través de los chicos. Eso es realmente una genialidad. Él escucha, por ejemplo, el himno de las Malvinas, desde el que tiene 4 años y medio, 5, se emociona, porque le emociona la historia, porque le emociona. Bueno, él, por ejemplo, con Belgrano tiene como le pegó el personaje de Tal Manuel cual. Belgrano y San Martín también, pero por eso, porque tiene avidez por la lectura, porque él agarra un atlas y enseguida quiere saber las banderas. Bueno, y en mi casa todas las noches se le lee un libro. Ahora, por ejemplo, la abuela, mi mamá Sí, le trae libros de Uruguay y ahora están con los libros de la selva de Horacio Quiroga y están hermoso. fascinados. Te los leían a vos y ahora se ¿Me los lo leían lees a mí? Sí, a sí, los sí, chicos. increíble. Sí, Hermoso. sí, Eso es lo hermoso. lindo de la literatura. Eso es hermoso. ¿Y vos tenés algo escrito? ¿Escribiste alguna vez algún texto, algún libro? ¿Tenés Sí, pensado hacerlo? bueno, por supuesto que yo, por ejemplo, yo me escribo, mi acercamiento con escribir es porque yo siempre tuve que escribir mis guiones y Exacto. también, y he intentado, a mí me gustan mucho los cuentos para chicos. Son de esas cosas que uno va postergando y dice, en algún momento yo voy a escribir, porque además mi hermano en Uruguay es un gran dibujante. Entonces tenemos el combo perfecto. Claro. Y Los además Navia Vanina se quedan escribe con todo. mucho mejor que yo. Vanina es una gran escritora. Mirá qué Vanina buen. tiene escrito sus 2 embarazos, los tiene escritos Wow. y escribe muy bien. Es una gran escritora. Eh, pero bueno, yo tengo cosas escritas, escribí 2 o 3 capítulos de algo que algún día me gustaría hacerlo y llevarlo del papel a la ficción, que se llama El último suspiro. Son todas historias de gente que está muriendo y en el último suspiro, la última bocanada de aire, viste que dicen que se te pasa toda tu vida en esa última bocanada. Bueno, Sí, ahí hay una regresión con los personajes y es por qué llegó a ese momento y cada uno tiene su historia. Uno es el robo de un banco, otro es que termina insultando al Pato Donald y no sabes por qué. Y en ese último suspiro decís, ¿por qué? Lo último que dijo fue un insulto. Bueno, son 12 historias que tienen que ver con el último suspiro. Y bueno, y he escrito alguna comedia también. Pero sí, sí, me gusta escribir. Es un momento muy, muy. Yo digo siempre que yo todas las mañanas me siento y tengo que escribir una canción. Y cada vez que me siento frente a la computadora digo, ¿de qué carancho voy a escribir hoy? Con la claro, actualidad, con todo lo que está pasando, con la pandemia. Y el ejercicio de sentarse, el ejercicio de intentarlo, después te va ayudando a poder escribir. Por eso tal cual. el que quiera escribir y tiene ganas, sentate y empezá a garabatear, que después el mecanismo, la mente empieza a funcionar, la, la, la máquina también, el teclado también. Hay que ¿Y hoy hacerlo porque está bueno. Álvaro, hoy cómo te informás? Porque sabemos que para escribir todo esto, cada mañana una canción, si es en el ámbito político, si es de actualidad, tenés que estar súper informado, Sí, ¿sí? sí. Porque no es que te vienen Los Ángeles y se te meten en la No, cabeza. O sea, acá hay un trabajo previo de investigación, de información.
¿por dónde te informás? ¿Qué método utilizás? ¿Internet, tablet, diario, en papel? ¿Cómo? ¿La radio, la televisión? Sí. Bueno, acá voy a deschavar mi edad. Yo lo primero que hago, a mí me gusta escuchar AM. Mirá, Bueno, en mi casa, yo recuerdo en la casa de mis abuelos, a las 6 de la mañana ya estaba prendida la radio y ya te ponían los muertos que habían, los muertos de la noche anterior y los que a la hora que lo velaban en la radio San José arrancaba así a las 6 de la mañana. con el Eh, obituario. sí, después los que habían, los nacimientos y los que estaban internados y después las noticias. Bien A mí me arriba, gusta, arrancamos bien bien, arriba. no, arrancabas con una alegría, no sabés. Ya arrancabas comentando, no, se murió, no te lo puedo creer. Claro, Bueno, claro, regaló la vida, viste, si ayer estaba vivo, cómo se murió, se apagó como una claro. velita, todas esas cosas que uno dice cuando, bueno, a mí me gusta mucho escuchar la radio, también miro algún noticiero a la mañana muy temprano, pero después sí, abro Infobae o algún portal importante. Twitter yo lo uso también para información. Nunca me acerqué al diario de papel, nunca tuve nunca pude, no. ¿Viste la gente que recibe el diario y lo puede leer? No, nunca recibí los diarios en mi casa, pero bueno, yo sí tengo que estar informado porque trabajo en un programa donde la información es el eje principal, porque a partir de ahí yo sé qué puedo parodiar y qué no, qué puedo poner en una canción y qué no. Entonces, ese es mi acercamiento, por supuesto, a partir de ahora yo trabajo todos los días con mi computadora, yo edito mis canciones y las canto acá en mi casa, eh, yo mando la música, yo me maquillo, yo soy un poco mi propia empresa. Es fantástico. Como para finalizar, Álvaro, y agradecerte nuevamente tu tiempo No, y por favor. por contarnos tu hermosa historia. ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Sí? ¿O qué fue lo último que leíste? Mira, hace poco me traje un par de libros de Uruguay y hay un autor que me gusta mucho que se llama Juan Grompone. Si pueden, búsquenlos. Él escribe novelas cortas policiales. Escribió una sobre cuando el Graf Spee, el barco alemán que, que estuvo frente a la costa de Montevideo, Sí, tiene una cosa no me acuerdo cómo se llama ese cuento, pero después tiene Asesinato en el Hotel de Baños, que tiene que ver con Piriápolis, tiene varios cuentos muy lindos, policiales, y eso fue casi lo último que leí. Eh, Después me gusta mucho Sacheri, me encanta, sí. eh, Eduardo Sacheri. Después me traje también de Uruguay, bueno, por supuesto, Benedetti, Galeano. Hace poco releí un poco los cuentos cortos de Galeano. Yo tuve oportunidad de conocerlo a Galeano un día, le hice una nota, yo trabajaba en un programa en Uruguay, un, un, un elegido de otro planeta, Galeano, porque hablaba y te tiraba una frase que vos decís, ¿cómo puede ser que con las mismas palabras que uso yo, para él tengan otro significado? Porque esa es la genialidad de Galeano. Bueno, yo qué sé, pero creo que lo último que leí fue este autor uruguayo, Juan Grompone, que también a mí me gusta leer cosas cortas para tener continuidad. Eh, pero más o menos eso fue lo último que leí. Y después Álvaro, toda la noche los cuentos de Quiroga que y no pueden cuentos que... faltar. No, por supuesto, por supuesto. Álvaro, agradecerte por tu tiempo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa de Abdra. Dejamos un saludo grande a los chicos, a Vanina, y bueno, y muchísimas gracias Muchas por gracias. acercarnos tu historia y por haber participado del programa. Bueno, a vos gracias por este ratito, porque el otro día le decía a Vanina, por lo menos vamos a hablar de cosas que habitualmente no hablamos, porque en este tiempo de pandemia, la verdad que me han llamado, te llaman para hablar, pero yo de la actualidad de mi trabajo, yo hablo con mi trabajo, todos los días hablo. Pero bueno, hablar de esto está buenísimo, hablar de San José, de los libros. Te agradezco, un abrazo para todos del otro lado, a toda la gente de Abra. Y bueno, acá estoy para cuando necesiten.
Muchísimas gracias, Álvaro. Déjame agradecer a Jessica Castaño, que hace posible a través de la producción este programa, a María Silvia Lacoraza y Carolina López Escondran, que nos da el lugar, y quien te habla, Gustavo Fulco, te espera la próxima semana para una nueva historia de ACBRA, Boletín Virtual, el programa de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Hasta la próxima semana. Gracias.